La niña no hablaba ni caminaba, pero el perro hizo lo que ningún hospital logró. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Laura, de 8 años, está sentada en su silla de ruedas junto a la ventana, envuelta en una manta de lana azul. Sus ojos, grandes y pálidos, no parpadean, observan sin mirar. No hay televisión, ni música, ni risas. Solo el leve tic-tac del reloj de pared y el sonido lejano de las hojas secas arrastradas por el viento. Margaret, su abuela materna, prepara té en la cocina. Sus manos tiemblan, no por el frío, sino por el peso de la rutina y la esperanza que se agota con cada día que pasa. Ha criado a Laura sola desde aquel accidente maldito hace 3 años. Su hija, Anne, murió al instante. El auto quedó reducido a chatarra. Laura, que iba en el asiento trasero, sobrevivió, pero algo dentro de ella se rompió. Desde entonces, no volvió a caminar, ni a hablar, como si la vida, en un acto de cruel ironía, le hubiese arrancado el alma sin avisar. Margaret la cuida con un amor feroz, casi desesperado. Hace milagros con la pensión mínima que recibe. Las paredes de la casa están cubiertas con dibujos de cuando Laura todavía hablaba, cuando cantaba canciones infantiles y corría por el jardín persiguiendo mariposas. Ahora, ni una palabra, ni un quejido. A veces, Margaret se acerca a su nieta, le acaricia el cabello, le habla de cosas simples, el clima, el jardín, los recuerdos, pero la niña no reacciona. No la rechaza, pero tampoco responde. Una vecina, la señora Collins, se aparece de vez en cuando con sopa o pan casero. Margaret siempre agradece, aunque su orgullo le cueste. No le gusta que la vean como una carga, pero también sabe que sola ya no puede con todo. En una de esas visitas, la señora Collins le habla de un programa nuevo en el pueblo, terapia asistida con perros. Dicen que esos animales tienen un don, que sienten lo que uno calla, comenta. Margaret sonríe con gentileza, pero en su interior solo queda escepticismo. Ha probado de todo. Nada ha traído de vuelta a su Laura. Esa noche, Margaret se sienta junto al fuego, tejiendo. Laura sigue frente a la ventana, inmóvil. La luna llena proyecta una luz suave sobre su rostro. Un leve reflejo se dibuja en sus ojos. Margaret la observa y piensa, no llora. Ya ni eso. Solo espera. Los minutos pasan. El silencio lo cubre todo. Y aunque no lo sabe, en algún lugar, un corazón de 4 patas empieza a moverse hacia ellas. A unos kilómetros del pueblo, en un centro de rehabilitación animal rodeado de colinas cubiertas de pinos, un grupo de voluntarios trabaja con perros retirados de servicio. El ambiente es tranquilo, pero disciplinado. Hay olor a pasto húmedo, a tierra y a metal oxidado. El lugar se llama Pine Haven K9 Program, y ahí es donde vive Doki, un Golden Retriever de pelaje dorado y mirada oscura, tan serena como profunda. Doki no ladra como los otros, no corre sin motivo. Sus movimientos son medidos, atentos, como si estuviera siempre escuchando algo que los demás no perciben. A pesar de su tamaño y fuerza, se comporta con una delicadeza casi humana. Nadie sabe exactamente qué lo hace diferente, pero todos lo notan. Hace 2 años, durante una operación encubierta en un suburbio de New Jersey, Doki salvó a un niño que había quedado atrapado en medio de un tiroteo. Recibió una herida en el hombro derecho. No fue grave, pero suficiente para que lo consideraran no apto para seguir en la unidad. Fue entonces que llegó a Pine Haven. Desde su llegada, ha sido uno de los casos más difíciles. No por agresivo, sino por reservado. Reacciona con una sensibilidad inusual. Evita los ruidos fuertes. Busca la compañía de los niños que visitan el centro los fines de semana. No se acerca a todos, pero cuando lo hace, es como si supiera exactamente quién necesita su presencia. Sarah Mitchell, la coordinadora del programa, es una mujer de 38 años, delgada, de cabello rubio recogido en una trenza apretada. Fue enfermera militar y ahora dedica su vida a la rehabilitación de perros con pasado policial. Conoce cada cicatriz de Doki, tanto física como emocional. Lo ha observado durante meses. Hay algo en su manera de mirar que no la deja en paz, como si supiera más de lo que puede expresar. Una mañana, revisando la base de datos de solicitudes de visitas domiciliarias,
Encuentra un caso que la deja inquieta. Una niña de 8 años, muda y parapléjica desde un accidente automovilístico, vive con su abuela en un entorno rural. El informe clínico señala un trauma profundo no tratado. Sara observa la pantalla durante unos segundos. Luego, sin pensarlo demasiado, anota la dirección y hace una llamada. «Creo que Doki debe conocer a esta niña», murmura para sí mientras acaricia la cabeza del perro, que parece entender cada palabra. Esa noche, Doki se sienta frente a la ventana del refugio, mirando hacia el bosque oscuro. Afuera, la niebla cubre los caminos como un manto espeso. Dentro de él algo se agita, como si supiera que pronto, muy pronto, alguien lo necesitará de verdad. La mañana amaneció con una luz pálida y un silencio denso. Laura, como cada día, estaba sentada junto a la ventana, la manta azul sobre sus piernas delgadas, los ojos fijos en algún punto más allá del bosque. Margaret le peinaba el cabello con delicadeza, murmurando palabras que ya no esperaba respuesta. Un sonido suave, casi imperceptible, rompió la monotonía. El crujido de las ruedas de un auto acercándose por el camino de tierra. Margaret miró por la cortina. Era un coche blanco, con el logo del programa K9 en la puerta. Bajó una mujer joven, de rostro serio pero amable. Doki, majestuoso, descendió del asiento trasero con una calma solemne. No era un perro cualquiera. Caminaba como si llevara años entendiendo el dolor ajeno. Sara se presentó con voz tranquila, casi respetuosa del ambiente sagrado que había en esa casa. Margaret, nerviosa, abrió la puerta e hizo una seña para que pasaran. No había grandes expectativas, solo una cortesía ante una posibilidad remota. Doki entró primero. No ladró. No olfateó como hacen los demás perros al llegar a un lugar nuevo. Caminó directo hacia Laura sin prisa. Se detuvo a 1 metro de ella. La miró. Laura no parpadeó. Siguió fija, inamovible. Pero en su pecho, por primera vez en años, algo se contrajo. Doki se sentó sin hacer contacto, sin invadir. Solo esperó. Los segundos se estiraron como hilos tensos. Entonces, con una lentitud casi ritual, Doki bajó el cuerpo al suelo. Se acostó con la cabeza entre las patas, los ojos todavía en ella. Margaret, de pie en la cocina, contuvo el aliento. Sara no se movió, y entonces, sin que nadie lo esperara, Laura movió la mano derecha. No fue un espasmo, ni un acto reflejo. Fue un gesto voluntario, tímido, casi invisible, pero tan profundo que Margaret sintió un nudo en la garganta. La mano temblorosa de la niña se deslizó hacia un lado hasta tocar el lomo del perro. Doki no reaccionó con entusiasmo. No saltó, no lamió, no hizo ruido. Solo cerró los ojos lentamente, como si comprendiera que ese gesto era más importante que cualquier palabra. Sara anotó algo en su libreta sin levantar la vista. Margaret dejó caer el delantal al suelo. Caminó hasta Laura, se arrodilló junto a ella y murmuró con la voz quebrada. «¿Lo sentiste, mi amor?» «Sí, sí». Laura no respondió, pero la comisura de sus labios pareció moverse. No era una sonrisa. Era un intento, un impulso, una grieta en el muro que la había encerrado durante 3 años. Doki no se movió del suelo. Sus oídos se mantuvieron atentos, su respiración tranquila. Su cuerpo parecía haber encontrado su lugar. Había llegado para quedarse. Los días siguientes al primer encuentro fueron distintos, aunque casi imperceptiblemente. Laura continuaba sin hablar, sin caminar, pero algo en su mirada había cambiado. No era una transformación ruidosa ni inmediata, sino una calma nueva, una tibieza que comenzaba a colarse por las rendijas del alma. Doki visitaba la casa 3 veces por semana, siempre con Sara, y en cada visita se colocaba a su lado sin necesidad de órdenes. Laura ya no lo tocaba solo con la mano, ahora lo acariciaba detrás de la oreja, se inclinaba levemente hacia él y en un par de ocasiones llegó incluso a apoyarse en su lomo. Era como si su cuerpo, todavía inmóvil, recordara lentamente el lenguaje de la vida. Margaret comenzó a sonreír de nuevo. No eran sonrisas amplias ni festivas, pero sí sinceras, agradecidas. Preparaba la casa con esmero cada vez que sabía que Doki vendría. Incluso colgó una pequeña campana junto a la puerta, que sonaba suave con el viento, como símbolo de que algo bueno
había vuelto a entrar a su hogar, pero la paz, como todo en la vida, es frágil. Una mañana gris, mientras Margaret tendía ropa en el porche, un coche negro se estacionó frente a la entrada. Era un modelo moderno, reluciente, con vidrios polarizados. La puerta del conductor se abrió y de ella bajó un hombre alto, de traje oscuro, cabello peinado con precisión, rostro afilado y expresión vacía. Thomas, el padre biológico de Laura. Margaret sintió cómo la sangre se le helaba en el cuerpo. No lo veía desde el entierro de Anne. Él ni siquiera se había quedado para la ceremonia. En su lugar, dejó una carta con excusas débiles y una firma sin lágrimas. Nadie lo volvió a buscar. Ahora estaba ahí, con un sobre en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Vengo a ver a mi hija», dijo con voz segura, como si nunca se hubiera ido. «Tengo derecho». Margaret se mantuvo firme. No gritó, no discutió. Lo miró con una mezcla de dolor y desprecio que solo una madre puede sostener. Sabía lo que Thomas era. No necesitaba explicaciones. Dentro de la casa, Laura sintió algo. No lo vio, no lo oyó, pero su cuerpo se tensó. Sus dedos, que jugaban con el pelaje de Doki, se congelaron. La respiración se volvió superficial. Doki se incorporó. No ladró. Se quedó inmóvil, entre Laura y la puerta, con la cabeza en alto, el lomo firme, como una muralla viva. Thomas insistió. Mostró documentos, habló de abogados, de derechos. Decía que había cambiado, que quería recuperar el tiempo perdido, pero sus palabras tenían filo. No hablaba de amor, hablaba de propiedad. Mencionó la pensión que el gobierno entregaba por la discapacidad de Laura. No lo decía abiertamente, pero lo dejaba entrever. Margaret, con voz serena y desgastada, le dijo que si quería luchar, tendría que hacerlo por los medios legales, que Laura no era una cifra, era una niña, y que para ella, Thomas ya no existía. Esa noche, en el cuarto de Laura, Doki no se acostó a su lado. Se sentó frente a la ventana, vigilando. Cada sombra en la oscuridad parecía una amenaza. Cada sonido del bosque, un posible peligro. Laura, aunque no podía decirlo, sabía. Lo sentía todo. Y esa noche, cuando Margaret la arropó, por primera vez en 3 años, una lágrima descendió por su mejilla. El otoño comenzó a rendirse ante el invierno. Las hojas caídas ahora formaban alfombras doradas sobre el jardín de Margaret, y el viento traía consigo ese olor seco y dulce que antecede a la nieve. Pero dentro de la casa, algo florecía con una fuerza sutil. Laura empezaba a romper la prisión invisible que la tenía encerrada desde el accidente. Los cambios no eran dramáticos ni continuos, pero eran reales. En una de las visitas semanales, Doki entró como siempre, con ese paso silencioso que parecía respetar cada centímetro del espacio de Laura. La niña ya no esperaba a que él se acostara a su lado. Ahora lo buscaba con la mirada. Apenas lo veía cruzar la puerta, su cuerpo se tensaba. No de miedo, sino de anticipación. Esa tarde, mientras Doki se echaba junto a ella, Laura estiró su mano con más decisión que nunca. Rozó el cuello del perro, luego su lomo, luego su cabeza. Margaret los observaba desde la cocina con el corazón en la garganta, como si ese contacto fuera un hilo de vida que pudiera romperse con el más leve suspiro. Sarah, sentada en una esquina con su cuaderno de notas, contuvo la respiración cuando vio que Laura levantó su brazo izquierdo, el que siempre había permanecido inmóvil, y lo apoyó con torpeza sobre la espalda de Doki. El perro se quedó quieto, su respiración lenta, como si supiera que cada segundo contaba. De pronto, algo inaudito ocurrió. Laura se inclinó levemente hacia adelante. Sus piernas permanecían inmóviles, pero su torso buscó a Doki. Margaret soltó una exclamación ahogada. Laura había iniciado el movimiento sola, sin guía, sin ayuda, sin estímulo externo. Un impulso que solo podía nacer desde lo más profundo. Ese fue el primer día que Margaret se permitió llorar sin esconderse. No de tristeza, sino de asombro. Se cubrió la boca con ambas manos y se dejó caer de rodillas junto a la puerta. Sarah, aún con lágrimas contenidas, grabó el momento con su celular. No para exhibirlo, sino para documentar lo imposible. Esa noche, después de que Sarah y Doki se despidieron, Margaret le preparó a Laura su chocolate tibio como lo hacía cuando era pequeña. Mientras lo revolvía,
La niña giró su rostro hacia ella y esbozó algo que no había hecho en 3 años. Una sonrisa, pequeña, temblorosa, pero indiscutible. Margaret dejó caer la cuchara. ¿Me estás sonriendo, cariño? ¿De verdad? Laura no respondió, pero sostuvo la mirada. Y no era la de una niña enferma, era la de alguien que volvía. Al día siguiente, Sara llevó los registros de progreso al centro médico. Mostró los videos al equipo terapéutico que observó en silencio. Uno de los médicos más antiguos, el Dr. Harper, murmuró: «Esto no es solo terapia asistida, esto es intervención divina». Desde ese momento el caso de Laura comenzó a recorrer la ciudad como un susurro sagrado. Los vecinos empezaron a acercarse más. Dejaban galletas, flores, libros infantiles. Algunos rezaban en silencio desde la reja. No era compasión, era reverencia. Algo especial estaba ocurriendo en esa casa y todos lo sentían. La noticia del progreso de Laura, aunque no se publicó oficialmente, llegó a oídos de quien no debía. Thomas apareció nuevamente, esta vez con un abogado de rostro enjuto y actitud arrogante. Vestía un abrigo largo y oscuro, de esos que no absorben el frío sino que lo imponen. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Margaret los vio venir desde la ventana y sintió una punzada en el pecho, como si la calma que había empezado a construir estuviera a punto de romperse. No hubo saludo, solo papeles. Thomas exigía, con base en su estatus de padre biológico, la custodia total de Laura. Alegaba abandono emocional, incompetencia médica y condiciones impropias para la recuperación de la niña. El abogado hablaba con frases mecánicas, calculadas, como si Laura fuera una cifra, un número de expediente, un activo a recuperar. Margaret intentó mantenerse entera. No alzó la voz, pero sus ojos se llenaron de un fuego que no mostraba desde que perdió a su hija. Si crees que puedes venir a esta casa después de años de ausencia y arrebatarle a esa niña lo poco que ha logrado recuperar, te equivocas. El abogado se limitó a anotar algo en su libreta. Thomas sonrió con arrogancia. La corte decidirá. Días después llegó la notificación oficial. El tribunal del condado programaba una audiencia preliminar para evaluar la solicitud de custodia. Margaret, sin muchos recursos ni conocimientos legales, se sintió hundida, pero no estaba sola. Sara, al enterarse, se ofreció como testigo voluntaria. Reunió todos los videos, informes de progreso, registros de interacción entre Doki y Laura. Contactó con el centro médico y logró que el Dr. Harper accediera a dar una declaración técnica sobre el cambio en el estado emocional y neurológico de la niña. Todo lo que Laura había ganado en esas semanas podía perderse con un fallo erróneo, y eso era inaceptable. Mientras tanto, Laura, aunque no comprendía del todo los aspectos legales, sentía el cambio en la casa. Percibía el temor en los ojos de su abuela, la tensión en los gestos de Sara, el ambiente espeso cada vez que sonaba el teléfono. Doki, sensible como siempre, se volvió aún más protector. Se recostaba frente a la puerta de entrada durante las noches, como si supiera que el peligro no era una sombra, sino un hombre con traje. Una noche en particular, mientras Margaret revisaba documentos en la cocina, Laura comenzó a temblar sin razón aparente. Sus manos, que antes acariciaban a Doki con dulzura, se cerraron en puños. Su respiración se aceleró. No podía gritar, pero sus ojos gritaban. Doki se levantó de inmediato. Se subió a la silla de ruedas con cuidado y se acostó sobre las piernas de la niña. Fue entonces cuando Laura cerró los ojos y poco a poco se calmó. Margaret lo vio todo desde la puerta. No hizo ruido, solo se acercó, se arrodilló junto a su nieta y la abrazó con un cuidado reverente. Él lo sabe, mi amor, él lo sabe todo, y no va a dejar que te alejen de aquí. Al día siguiente, Sara consiguió una reunión privada con el juez asignado al caso, el honorable Robert Allen, un hombre de rostro sereno y reputación intachable. Le entregó los informes, los videos y las declaraciones médicas. Le habló de lo que había visto con sus propios ojos, no con palabras técnicas, sino con la verdad, que la presencia de Doki había abierto puertas en el alma de Laura que ningún tratamiento tradicional había logrado. El juez escuchó en silencio. Luego, sin prometer nada,
aceptó incluir todo ese material en la audiencia. Sara salió de esa oficina con el corazón cargado de incertidumbre, pero también con una chispa de fe. Esa niña merecía ser escuchada, aunque no hablara, y su historia, la historia de Laura y Doki, aún no había terminado. La primera nevada llegó silenciosa, cubriendo de blanco los tejados, los campos, las ramas desnudas. Laura miraba el paisaje desde su ventana, con los ojos entreabiertos, como si en la blancura del mundo pudiera reconocer algo que antes no veía. Doki, a su lado, permanecía inmóvil, con la cabeza sobre sus patas, respirando al ritmo de la niña. Ese día, Sara había llegado más temprano. Traía un informe médico actualizado y una grabación que deseaba mostrarle a Margaret. Mientras hablaban en voz baja en la cocina, Laura y Doki se quedaron solos en la sala, rodeados por el crujido suave de la casa y el murmullo lejano del viento. Entonces, algo inesperado sucedió. Laura extendió sus brazos con lentitud y, sin ayuda alguna, comenzó a inclinarse hacia adelante. El gesto era torpe, inseguro, pero lleno de determinación. Su torso, que durante años se había mantenido rígido por el miedo y la parálisis emocional, comenzó a ceder. Doki se incorporó suavemente, sin ladrar, sin hacer alarde. Se acercó apenas unos centímetros y se colocó justo frente a ella, como si entendiera exactamente lo que estaba por suceder. Laura empujó con sus manos los brazos de la silla. Sus piernas no respondían aún, pero el impulso no venía de los músculos, venía del alma. Se sostuvo un instante y luego, con un movimiento tembloroso, logró incorporarse hasta quedar sentada sin apoyo. Margaret entró en ese momento, con una taza de té en las manos, y se detuvo en seco. «Laura, cariño», susurró con voz quebrada, como si el simple sonido pudiera romper la escena. Sara, al ver la postura de la niña, sacó el teléfono sin decir palabra. Grabó con pulso tembloroso mientras Doki se colocaba junto al costado de Laura y con una delicadeza imposible de describir, dejó que ella apoyara su mano en su lomo. Entonces sucedió lo que nadie esperaba. Laura, con un hilo de voz apenas audible, dijo una sola palabra: «Home». El mundo pareció detenerse. Sara bajó el teléfono, con lágrimas corriendo por su rostro. Margaret cayó de rodillas, sin soltar la taza que se hizo trizas contra el suelo. No había llanto, no había gritos, solo el peso absoluto de un milagro cayendo sobre todos ellos. Laura había hablado. Después de 3 años de silencio, esa pequeña voz no fue un sonido cualquiera. Fue un puente, fue regreso. Doki se sentó con dignidad, sin moverse, como si supiera que no era su momento de brillar, sino de sostener. Sus ojos no buscaban aprobación. Estaban clavados en los de Laura, reconociendo en ella algo más fuerte que el dolor. Esa noche, Sara subió el video a una carpeta privada que solo el juez Allen podría ver. Escribió en el asunto del correo una sola frase: «No sé cómo llamarlo, pero sucedió frente a mis ojos». En el archivo adjunto, además del video, incluía una nota médica firmada por el Dr. Harper que decía: «La paciente ha demostrado reacciones neuromotoras espontáneas no registradas anteriormente, así como emisión de lenguaje, todo en presencia del perro de asistencia. No hay explicación médica completa, pero hay evidencia». Margaret, por su parte, encendió una vela en la pequeña repisa donde aún guardaba una fotografía de su hija Anne. No dijo nada. Solo se quedó allí, sentada en silencio, con la vela encendida y Doki dormido a los pies de Laura, como un ángel de 4 patas cumpliendo su misión. El día de la audiencia llegó envuelto en un cielo nublado, con la promesa de nieve en el aire. La ciudad estaba silenciosa, como si intuyera la importancia de lo que iba a ocurrir. El edificio del Tribunal del Condado, una estructura de ladrillo antiguo con columnas blancas al frente, se alzaba firme, como un testigo mudo de justicia largamente esperada. Dentro, la sala estaba casi vacía. Solo los involucrados directos, el juez Robert Allen, sobrio, con mirada profunda y voz pausada; Thomas, impecablemente vestido, con un aire de seguridad que rozaba el desprecio; su abogado, rígido, con un portafolio repleto de argumentos técnicos; Margaret, sentada con el abrigo más formal que poseía, las manos entrelazadas con fuerza para que no le temblaran;
Sara, a su lado, con una carpeta de documentos y la expresión serena de quien sabe lo que ha visto. Laura entró unos minutos después, empujada suavemente en su silla de ruedas. Vestía un abrigo gris, una bufanda azul y el cabello recogido con una cinta blanca, la misma que su madre le había puesto en su último cumpleaños antes del accidente. Doki caminaba a su lado con un arnés limpio, sin insignias, sin adornos. Solo él, majestuoso y silencioso. El juez Allen observó cada rostro como si leyera lo que nadie decía. Dio inicio a la sesión con voz firme. Thomas fue el primero en hablar. Su discurso estaba bien ensayado. Habló de arrepentimiento, de errores pasados, de su deseo de reconstruir la relación con su hija. Usó palabras dulces con veneno dentro. Cuando se refirió a Margaret, la describió como una mujer mayor con buenas intenciones, pero carente de recursos emocionales y económicos para cuidar de una menor en condición especial. El abogado reforzó cada palabra con tecnicismos. Mencionó términos como entorno improductivo, falta de estimulación terapéutica adecuada, dependencia emocional inapropiada de un animal. Hablaban de Laura como si ella no estuviera presente. Entonces, Sara se levantó. No usó un guión. Solo sacó su carpeta, la puso sobre la mesa y comenzó a hablar desde el corazón. Mostró el video donde Laura pronunciaba la palabra home. Explicó sin adornos cómo Doki había actuado no como un perro, sino como un puente entre el silencio y la vida. Habló del progreso médico, de las horas invertidas, de las lágrimas compartidas. El juez pidió silencio. Solicitó ver el video en privado. Salió de la sala por 15 minutos. Nadie habló durante ese tiempo. El aire estaba espeso, cargado de expectativa. Cuando regresó, su rostro estaba distinto. No mostraba emoción, pero sus ojos eran otros. Pidió a Laura que se acercara. Sara la empujó hasta el frente. El juez se inclinó un poco hacia ella. «Laura», dijo con voz amable, «no tienes que decir nada si no lo deseas, pero si quieres que yo te escuche, este es tu momento». Laura miró a Margaret, luego a Sara, finalmente a Doki, que se colocó junto a ella, como siempre. Cerró los ojos por un instante, tomó aire y luego abrió la boca con esfuerzo. «No quiero ir con él», dijo con voz baja pero clara. Un silencio cayó como un manto sobre la sala. Thomas intentó intervenir, pero el juez levantó una mano. «Suficiente». Volvió a su asiento. Tomó unos segundos antes de hablar. Luego, con firmeza, dictó su fallo. La custodia permanecía legal y moralmente en manos de Margaret. No habría más apelaciones. Laura había hablado y había sido escuchada. Thomas salió sin mirar a nadie. Su figura, que antes parecía imponente, ahora se deshacía entre la sombra de su propia derrota. Doki se acercó a Laura, apoyó su cabeza en su regazo y cerró los ojos. No necesitaba comprender el lenguaje humano. Él ya sabía. El frío del invierno ya era completo, con los árboles cubiertos de escarcha y las calles envueltas en un silencio blanco. Pero dentro de la casa de Margaret, el ambiente había cambiado. No era solo el calor del fuego, ni el aroma del pan recién horneado. Era otra cosa, algo que no se podía explicar, pero se sentía en cada rincón. Paz. Después de años de miedo, de silencio y resistencia, por fin respiraban. Laura seguía en su silla, pero ya no estaba inmóvil. Cada mañana se esforzaba un poco más. Movía los brazos con mayor precisión. Jugaba con un rompecabezas sobre la mesa del comedor. Imitaba sonidos. A veces decía palabras sueltas. Su voz seguía débil, pero tenía color, tenía dirección. Doki estaba siempre a su lado, ya no como visitante, sino como parte del hogar. Dormía a los pies de su cama. La acompañaba mientras ella hacía ejercicios suaves. Le llevaba su peluche favorito cuando notaba que sus manos estaban quietas demasiado tiempo. Se convirtió en su sombra, en su guardián. Margaret lo llamaba mi ángel dorado, pero lo decía solo cuando creía que nadie escuchaba. Había comenzado a escribir un diario, no por costumbre, sino por necesidad. Cada día anotaba una frase, un momento, una palabra dicha por Laura, una mirada de Doki, una sensación, como si temiera que todo eso pudiera desvanecerse si no lo ponía por escrito. Sara, por su parte, había decidido quedarse en el pueblo por tiempo indefinido. Solicitó una prórroga en su trabajo con el programa K9
y propuso abrir una pequeña sede en Vermont para replicar el modelo de terapia que había funcionado con Laura. El caso había despertado el interés de médicos, terapeutas y educadores, no por la espectacularidad, sino por la sencillez del milagro. El juez Allen envió una carta escrita a mano a Margaret pocas semanas después de la audiencia. En ella decía: «Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. He escuchado miles de voces en esta sala, pero la de su nieta fue la más honesta que he oído. Gracias por permitirme presenciar algo puro». Un canal local, enterado del caso, pidió permiso para entrevistar a Margaret y Sarah. Ellas aceptaron con una sola condición: que no mostraran el rostro de Laura. Querían preservar su privacidad, su tranquilidad. En la entrevista, Margaret habló poco, pero dijo algo que quedó grabado: «Yo perdí una hija, pero encontré otra vez la fe. Y fue gracias a un perro. No tengo otra forma de explicarlo». La comunidad, que antes solo observaba a distancia, comenzó a involucrarse. Un grupo de voluntarios ofreció clases de arte gratuitas para niños con necesidades especiales. Se organizó una colecta para construir una pequeña rampa en la escuela local. Algunos vecinos, sin decir palabra, dejaron donaciones anónimas en el buzón de la casa. Era como si el milagro se hubiera desbordado, tocando todo lo que lo rodeaba. Una mañana, mientras Laura se esforzaba por alcanzar un libro en el estante bajo del salón, Doki se levantó, lo tomó con cuidado entre los dientes y se lo entregó. Ella lo abrazó sin decir nada, pero sus ojos, grandes y luminosos, decían más que cualquier palabra. Margaret los observaba desde el umbral, con una taza de té caliente entre las manos. Sus labios se movieron apenas. «Gracias, Señor, por no olvidarte de nosotros». El sol de primavera comenzaba a derretir los últimos rastros de nieve. Las flores tímidas asomaban entre la tierra húmeda y los árboles, desnudos durante meses, empezaban a vestirse de verde. Era el primer día cálido después de un invierno largo, no solo en estaciones, sino en espíritu. En el centro comunitario del pueblo se celebraba una pequeña feria vecinal. Había música en vivo, puestos de comida casera, risas de niños corriendo con globos y un ambiente que parecía sacado de otra época. El aire estaba lleno de fragancia a pasteles, a madera vieja, a vida. Margaret estaba sentada en una banca, con un vestido sencillo y un pañuelo de flores atado al cuello. Observaba con ojos brillantes la pequeña explanada donde Sarah hablaba con otros voluntarios del nuevo programa de terapia asistida. A su lado, Laura avanzaba lentamente con la ayuda de un andador especial. Cada paso era un mundo, cada movimiento una batalla conquistada. Nadie la apresuraba, nadie la ayudaba, caminaba sola, firme, serena, como si supiera que ese momento era suyo y de nadie más. La multitud guardó silencio al notar su presencia, no por lástima, sino por respeto. Laura avanzó unos metros más hasta llegar al escenario improvisado. Allí la esperaba Doki, con una pequeña cinta blanca atada al cuello donde se leía, bordado con letras doradas: Her Guardian. Cuando lo vio, Laura soltó una risa suave, tímida, y se inclinó ligeramente para acariciarle la cabeza. Doki cerró los ojos y movió la cola con lentitud. La conexión entre ambos era palpable. No era solo lealtad, era destino. Sarah tomó el micrófono y, con la voz entrecortada por la emoción, habló ante los vecinos. Lo que hemos presenciado no es el fruto de una técnica ni de una fórmula. Es el poder de lo invisible. Es lo que ocurre cuando alguien decide quedarse sin esperar nada a cambio. Nadie aplaudió al terminar. Al principio solo hubo silencio. Ese tipo de silencio que solo se da cuando el alma se llena. Luego, poco a poco, comenzó un aplauso suave, cálido, que creció como ola hasta convertirse en ovación. Laura, de pie junto a Doki, levantó la mirada hacia el cielo. Una nube solitaria cruzaba despacio, como si también quisiera detenerse. Margaret, desde la banca, susurró sin que nadie la oyera: «Anne, tu niña volvió». Al atardecer, cuando todos se habían marchado, Laura se sentó en el césped con Doki echado junto a ella. Apoyó su cabeza sobre el lomo del perro y cerró los ojos. El mundo estaba en calma, no hacía falta más. Una voz en off, suave y grave,
Cierra la historia mientras la imagen se aleja lentamente. A veces, cuando el mundo te abandona, un alma noble te encuentra, y entonces todo cambia. Pasaron 2 años. La cabaña de Margaret seguía en pie, ahora con algunas mejoras. Una rampa nueva en la entrada, una estufa más moderna, y en el jardín una placa de madera tallada por voluntarios que decía: «Aquí, el amor encontró el camino de regreso». Laura tiene ahora 10 años. Asiste a una pequeña escuela local con apoyo especializado. No ha recuperado completamente el uso de sus piernas, pero ya camina distancias cortas con muletas. Su lenguaje ha mejorado significativamente. Habla pausado, elige sus palabras con cuidado, como quien aprendió que la voz es un don. Los otros niños la respetan, algunos incluso la siguen, no por lástima, sino por la calma que emana. Una sabiduría que no se aprende en libros. Doki ya no es solo su perro de terapia, es su compañero de vida. Duerme junto a su cama, la acompaña a la escuela, la espera en la puerta. En el pueblo, todos lo conocen. Algunos lo saludan como si fuera un viejo sabio. Él camina tranquilo, con la dignidad de quien sabe que salvó más de una vida. Sara dirige ahora el Centro de Interacción Humano-Animal de Vermont, fundado gracias a las donaciones que llegaron después de conocerse el caso de Laura. Trabaja con niños autistas, veteranos con trastorno de estrés postraumático, personas mayores en soledad crónica. En cada sesión, repite una frase que se convirtió en lema: «No entrenamos a los perros para curar, ellos solo nos recuerdan cómo sanar». Margaret envejeció pero con dulzura. Ya no carga sola con el peso del mundo. Ha encontrado en Sara una aliada, casi una hija. Sabe que no verá a Laura convertirse en adulta, pero no le preocupa. La ve reír, la ve caminar, la oye cantar canciones suaves mientras acaricia a Doki. Y eso basta. Thomas, por su parte, desapareció. Intentó apelar la decisión del juez en otro estado, pero no fue tomado en serio. Su rastro se disolvió en la misma niebla de egoísmo con la que apareció. Ya no forma parte del relato, y nadie lo extraña. A veces, los domingos, Laura y Margaret visitan el pequeño cementerio donde está enterrada Anne. Llevan flores silvestres, no compradas, recogidas del bosque. Laura se sienta en silencio, Doki a su lado, y dice en voz baja: «Estoy bien, mamá. Gracias por esperarme». La cámara se aleja por última vez. El cielo de Vermont se tiñe de naranja, y el viento agita suavemente las ramas. En la casa, la campana del porche suena apenas. Dentro se escucha la risa de una niña y un suave respiro de un perro que ya no vigila. Descansa. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.